Este programa llega en nombre de Telered. Te da más, te cuesta menos. Saludos y bendiciones, qué gusto estar con ustedes una vez más en este podcast. Este es su servidor Lester Noriega, encantado de conversar con ustedes. El día de hoy tenemos con nosotros a la profesora de Artes Plásticas y pintora Grex Lovera. Bienvenida, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y con muchas expectativas sobre el tema que vamos a tocar. Colores de la inspiración. Correcto. Vamos a hablar eso el día de hoy, pero antes queremos recordarles nuestras redes sociales. @LuzTV7 en nuestra cuenta de Instagram, Facebook y YouTube. Luz TV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. La profe Grex Lovera también tiene sus redes sociales y ustedes pueden seguir y disfrutar de todas sus pinturas, de todo su arte. Allí en @GrexLove. L-O-V o V, como usted quiera colocarlo. Grex con X, L-O-V o V pequeña, como le decimos nosotros acá en nuestra tierra. Así Colores es. De la inspiración. La gente tiene que saber que los artistas plásticos reciben la inspiración, pero algunos dicen, ¿qué es eso? Por supuesto, es que es muy interesante porque no es un tema que queda solamente en los artistas plásticos. Es un tema que a la final, cuando lo podamos ir desarrollando más adelante, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con todos, con los más pequeños, con los más adultos, con el arte plástico y con las artes en general. Es muy, muy, muy interesante. Yo quisiera que comenzáramos hablando de biológicamente qué es la inspiración, técnicamente en el cuerpo, qué es lo que sucede. Cuando buscas significados en diccionarios y en cosas, pues te enteras que la inspiración es el hecho de aspirar, de llenar tus pulmones de aire y por supuesto después exhalas. Ese ejercicio de aspirar y expirar, inhalar y exhalar, es básicamente, técnicamente, lo que sucede con la inspiración. Normalmente estamos tomando aire y ese aire lo procesa nuestro cuerpo y eso genera un producto que en este caso es cuando soltamos nuestro aliento. Pero en la inspiración, si lo vemos desde el punto de vista artístico, ya ocurren otras cosas. Entonces es importante tener en claro este ejercicio de la respiración, que es muy parecido a lo que vamos a ir desarrollando con la inspiración. A un artista la inspiración no le entra por la nariz, sino que le entra por los ojos. Por supuesto, porque vamos al mismo ejemplo, cuando estoy aspirando, cuando estoy inspirada, es el mismo ejercicio de cuando respiro aire. Si yo respiro una bocanada de aire puro, definitivamente mi cuerpo se va a nutrir, se va a oxigenar y va a tener todo lo que necesita y va a generar un producto mucho más amable porque va a tener un humano más saludable. Lo mismo ocurre con la inspiración. Si te nutres de un bello paisaje, de algo que sea hermoso, conmovedor, lleno de amor, bondadoso, entonces lo que tú produzcas motivo de esa inspiración va a ser igual de bueno. Si te llenas de un ambiente que está o corrompido, o sucio, o con smog, por supuesto no estás nutriendo tu cuerpo, al contrario, lo estás como dañando. Ese ejemplo se puede dar perfectamente con la música. Si un muchacho está en un entorno en el que la música, aprende a leer música y escucha varios tipos de tonadas, de músicas distintas, diferentes, por supuesto cuando ese muchacho vaya a crear una canción va a tener mucho más belleza. Si ese muchacho no está nutrido en su entorno, entonces va a generar un ritmo que posiblemente no va a tener nada, que se va a ir degenerando, degradando en sí mismo porque no tiene sustancia, porque no hubo inspiración. En nuestra tierra los llaneros, me comentaba que los mandan a leer para la hora del contrapunteo, tener mucho material
mucho léxico a la hora de enfrentarse con el contrincante en el contrapunteo, claro, y así tener una gran variedad de palabras. Y es que lo tienen que hacer porque eso es lo que los vuelve unos maestros. De paso, los neuroconectores en el cerebro van agarrando todo lo que aquellos leyeron, más todo lo que aquellos recuerdan. Ese llanero que dice en general, cuando cabalgó, el olor a mastranto, el llano, el paisaje, la horizontalidad, el enamoramiento, el arroyo, todos esos se van convirtiendo en motivos para ser inspirados, para entonces a la hora del contrapunteo van y dicen lo propio y su cerebro va agarrando todos esos recuerdos, todo, y va armando aquella canción y lo hacen así. Porque conforme aquel dice, este contesta y van generando toda una canción. Por ejemplo, en música, a Simón Díaz, que es el que rescata la tonada. En su momento, en los años 80, los años 90, le explica que él veía con lo del boom petrolero, mucha gente se fue del campo, se fue a la ciudad y dejaron los campos solos. Los campos no quedaron solos, los campos quedaron sin campesinos que los sembraran. Porque empezó la industrialización y se llenó de máquinas y había que producir. Es una cosa lógica, no es nada criticable. Pero el campesino se fue con un ideal, con una cosa, y dejó atrás su arroyito, su jagüey, su llano, su caballo, y entonces culturalmente empezó a haber un quiebre. Y él, Simón Díaz, ante el miedo de que desaparecieran esos ritmos que son contemplativos, que son de tonada, que son más suaves, que no es el contrapunteo recio, sino que son como otros, digamos, si habláramos en términos de cocina, como otros sabores más suaves, esos tonos más sencillos, entonces él se dedicó a rescatar la tonada. Y de allí, ¿de dónde sale la inspiración de Simón Díaz? Del llano en particular. Del paisaje llanero y las costumbres. Y entonces le canta a la vaca, y entonces le canta que es la vaca mariposa, y canta a todo lo que tiene que ver con las costumbres del llanero. Es bellísimo, y justamente estas tierras son su inspiración. Bueno, ahí vemos el ejemplo de Simón Díaz. Ahora la Biblia también nos enseña que los profetas, antes de hablarle al pueblo de parte de Dios, Dios utilizaba esa inspiración en ellos. Nos encontramos, por ejemplo, a un Jeremías, un gran profeta de Dios, que Dios le dice que agarre un cinto nuevo y que vaya y lo lleve entonces al Éufrates. Y después de muchos días le dijo, ahora anda y busca el cinto. Eso se encuentra en Jeremías capítulo 13, versículo 8, diciendo, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. El cinto lo llevó al Éufrates. Y cuando Dios le dijo que vaya al Éufrates a buscar el cinto, ya el cinto estaba podrido. Y allí Dios le da el mensaje para el pueblo. Mira, así como ese cinto se pudrió, así voy a hacer podrir yo también la soberbia de Judá y la soberbia de Jerusalén. O sea, vino esa palabra por medio de una inspiración. Así es. La inspiración, de paso, hay que estar bien despiertos, bien atentos, porque la inspiración, y ahora nos vamos un poquito más allá, no solamente el hecho de inhalar aire, sino que la inspiración, ya dejamos lo físico y vamos a lo conceptual. La inspiración es lo que te nutre a través de cualquier forma en la que la puedas percibir. La inspiración te la puede dar un olor. Yo en algún momento incursioné un poco en restaurantes y tal, y tuve aquí en Guanare un restaurante. Y me acuerdo que cuando hacía caraotas, que ese día era para comer las caraotas, eso los comentarios que me hacían los comensales era que les recordaba el olor inmediato. Me recuerdan las caraotas que hacía mi abuela, que era de no sé dónde, no sé qué, y venían aquellas anécdotas. Y eso me gustó muchísimo porque en ese tipo de cocina, yo no soy una chef, sin embargo tuve la incursión en ese mundo. Era muy, muy interesante ver cómo se detonaban los recuerdos y las sensaciones y cómo se iba moviendo aquella masa de gente que eran los comensales de acuerdo a lo que yo estuviese cocinando. Y eso, de paso, era un experimento. Finalmente nunca dejé de ser artista plástico, aún
cuando estuviese cocinando. Era emplatar aquello, era el olor cuando llegabas, era el cómo te sentías querido y abrigado en ese sitio para poderte sentar a disfrutar de las cosas más buenas que tiene la vida, que es comer, que son unas cosas, el sentarse y el compartir y el tener un plato de comida, es una cosa que te puede inspirar. Bueno, ahorita que habla de eso de inspiración, a mí me gusta mucho, en las noches cuando me acuesto a dormir, a mí me gusta mucho basar las predicaciones en frases. Y a veces estoy durmiendo, no sé si te pasa, no sé si le pasa esto a los artistas plásticos, que yo estoy durmiendo y me llega una frase, una palabra a la mente, yo tengo que levantarme y anotarla. Sí, porque a donde pasa una hora o a donde amanece se me olvida y pierdo la inspiración. Ese es que en ese momento decimos, te llegó la musa. La musa es un término que nosotros hispanohablantes hemos retomado, pero viene de los griegos. Las musas eran las que aparecían en el lago, en el bosque, en el paisaje, en los sitios naturales, y entonces los filósofos de ese momento, los creadores de ese momento decían, voy a ir en búsqueda de las musas, porque allí era donde conseguían aquella cosa que les inspiraba. La musa en la práctica, en la modernidad, la puede detonar cualquier cosa, como por ejemplo en la noche ya tu cerebro está descansando y de repente empieza a decantar toda la información, empieza a priorizar y por fin tienes como una develación, una idea clara y precisa, y si no te paras en ese momento y la escribes, la pierdes. Se me pierde. Porque la musa es algo que casi que es como un holograma, como que lo ves, pero cuando lo vas a tocar no lo haces, no lo contienes, no es tuyo. Solamente lo ves y lo contemplas en ese momento, y si no lo rescatas dibujándolo o escribiéndolo o cantándolo, no la vas a tener. Eso es lo interesante de la musa. Muy interesante esto de la musa, de la inspiración, y vamos a preguntarle a la gente qué los inspira. Tenemos un equipo en la calle para preguntarles cuál es tu inspiración o qué es lo que te inspira. En mi vida me inspira mi mamá porque llega a mi mente pues todo recuerdo y todo consejo que ella me da, y pues porque es mi mamá, el sacrificio que ella hace por mí, dejar de ser ella para darme a mí y a mis hermanos, pues me inspira mucho en ser mejor persona. El color rojo porque me recuerda a mis 15 años, me recuerdan los momentos y emociones, sentimientos lindos que pasé junto a mi familia. Bueno, ¿qué más me puede inspirar? Mis hijas, que rectifiquen el sentimiento hacia la madre. Eso es muy importante. El olor de mi madre, que partió, la perdí. Eso, para mí es algo inolvidable. El único que yo veo que me inspira a mí, que es el soplo de vida, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que por Él todos existimos y respiramos y nos sentimos felices, nos brinda mucha confianza, y sin Él no somos nada. Bueno, en verdad hay como una anécdota de una señora que me crió a mí, y recuerdo ese olor que ella tenía, que jamás en la vida yo lo puedo confundir con ese olor, que era el olor cuando ella trabajaba, que pasaba coleto, y lo que ella despedía, eso me producía a mí, porque yo buscaba un amor hacia esa persona, porque en verdad era la sombra para mí, mi esperanza por medio de mi padre. Recuerde que ustedes también pueden darnos su opinión a través de nuestras cuentas, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube por Luz TV 7 y TikTok por Luz TV Internacional. Visiten nuestras redes, denle un me gusta, compártalo, déjenos su comentario. Nosotros queremos saber qué es lo que a usted le inspira. Nosotros vamos a ir a un corte y ya regresamos. Es adoptado. ¿Cómo puedo ser adoptado si tengo una hermana gemela? Ve a jugar. Listo, ya jugué. Pero él solo quiere aprender. Ok, que la educación comience. El joven Sheldon, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. Por Luz TV Internacional. Grandes series, más bendición. Los prejuicios lo obligan a permanecer al margen. Lo único en que todos estamos de acuerdo es que
La madre no tiene poder para nada. No dudan en reclamar el mérito de sus ideas. The Good Doctor vuelve lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde por Luz TV Internacional. Grandes series, más bendición. A la ciudad que vio nacer al hermano Puertas llega una señal de esperanza y transformación. Luz TV Internacional, la señal ideal para construir un hogar lleno de luz, paz y armonía. Durante 24/7 a través de Alfavisión en el canal 16. Juntos somos más bendición. ¿Te acuerdas de esta? Oh mi Dios, me rindo. ¿Y de esto? No te ayudó mucho en mi opinión. Es lamentablemente el acompañamiento musical. ¿Qué tal de esto? Daniel Agüero. ¡Felicidades, Daniel! El reality show que regresa a Luz TV Internacional. Voz y talento. Muy pronto por Luz TV Internacional. Y aquí seguimos nuevamente con ustedes en este podcast, lo estamos disfrutando bastante, estamos hablando acerca de los colores de la inspiración. Les recordamos nuestras redes sociales, @LuzTV7 en nuestra cuenta de Instagram, YouTube, en nuestra cuenta de Facebook y Luz TV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. Y para los que quieren seguir a la profesora Grex Lovera, pueden hacerlo a través de @Grex con X, LOV, Grex Love. @GrexLove, ahí pueden disfrutar de todo su contenido. Tremenda pregunta. ¿De dónde recibes la inspiración? ¿Qué te inspira? Y la gente nos dejó tremendos comentarios. Qué bueno y qué interesante todo lo que las mismas personas contestaron. Todo lo que va detonando los recuerdos y las inspiraciones. El olor, fueron coincidentes casi todas, el olor de la persona. Una señora dijo el olor de su madre en particular, que inclusive tiene que ver, a veces no es ni siquiera con que, es que olía a lavanda o olía a perfume Chanel. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el olor que te lleva directo al recuerdo. Puede ser un alimento, puede ser una planta, puede ser, por ejemplo, el llanero habla mucho del olor a mastranto. Y de verdad que en un día, en un paseo en el que de verdad estuvimos como en el llano, el olor a mastranto es una cosa que invade, que lo tienes que oler porque lo tienes que oler, y de paso es embelesante, es dulce. Entonces, ¿cómo no va a inspirar también el asunto de los olores? El señor último que habló, inclusive lo lleva a una referencia que tiene que ver con el amor, con la esperanza. Muy bellas las palabras de las personas que entrevistaron. Bien, y ahora la inspiración como artista, como pintora, ¿para qué te sirve a ti la inspiración? Correcto, fíjate, la inspiración es el hálito, es el punto de partida para la creación. Si no hay inspiración, no hay una creación, no hay una creación genuina. Hay a lo mejor una reproducción automática. Si yo aprendo a hacer casitas de cerámica, bueno, no necesito inspiración. ¿Dónde necesito inspiración? Para hacer la primera casita. Para poder hacer de eso un sistema, para saber que aquí voy a poner unas tejas, que aquí voy a poner unas ventanitas y que estas flores van a ir por aquí y que quiero que me quede bella y tal. Una vez que todo eso, la inspiración me da para crearlo, puede ser automatizado. Después la puedes hacer tú. Después yo puedo enseñar a montones de personas a hacer esas casas. Pero la inspiración fue la que me dio de donde partió la primera idea. Y es lo que es interesante. Por ejemplo, te quería decir con respecto a las artes plásticas, que Picasso decía, yo no creo en las musas. Él no creía en las musas, en la inspiración, digamos. Pero si van a venir en algún momento, espero que me encuentren trabajando. Ahí vamos, que no solamente hace falta la inspiración, sino la disciplina. Te tienes que parar. Si usted quiere escribir, usted tiene que leer, tiene que conocer. Tienes que tener algún tipo de cultura general para entonces tú después, con esa cantidad de palabras en la cabeza, con todas esas ideas dando vueltas, puedas sacarlas, drenarlas
y hacer una creación de algo escrito. Lo mismo ocurre con el dibujo, lo mismo ocurre con la pintura. Tiene que haber una alimentación, que es una disciplina, para que entonces en ese momento en el que llega la musa, haga clic las cosas en el cerebro y plum, aparece la creación de lo que sea que suceda. Bueno, fíjate que tú lo expresas desde tu experiencia en artes plásticas, desde tu experiencia como pintora. Yo se lo enseño a la gente desde mi experiencia como pastor. Le digo, usted quiere ser predicador, quiere de verdad trazar un buen discurso, usted tiene que leer la Biblia. Quizás eso que leyó hoy no le funciona, no le va a funcionar mañana o pasado, pero usted tiene que ser constante, disciplinado en leer esta escritura, en leer este capítulo, tener un plan de lectura, y va a llegar el momento donde se recibe lo que te comentaba. Yo lo recibo a través de una frase y ahí me vienen los versículos, me vienen las historias bíblicas, me viene todo esto que me inspira a armar un bosquejo. O sea, es lo que decía Picasso, si viene entonces la musa, que me encuentre trabajando. Que me encuentre. Exacto. Y es trabajando. Que tiene que ser así, tiene que haber un poco de disciplina en todo. Y la inspiración en la parte artística, pues básicamente lo es todo. No solo en las artes plásticas, en la música, en las artes de fuego, en la actuación, en todo. La inspiración, lo que te nutre, ese ambiente que se crea, es el que va a dar la explosión para que se detone algún hecho creativo, el que sea que ocurra. Los sentimientos y las emociones tienen que ver, parten de esta inspiración. Por supuesto. La inspiración te va a dar, en las artes en general ocurre que no todo lo que sale de comienzo es como que no tengas unas ideas claras al principio. No todo lo que sale al comienzo a lo mejor es tan bello como tú supones, pero es. Lo importante es que es y ya es un hecho. A lo mejor me gustan los árboles y quiero dibujar un árbol porque me siento inspirada, pero el árbol no me queda como yo quería, no sé qué. Eso es otro asunto. El punto es que usted ya hizo un árbol. Y en eso, a lo que quiero llegar es que quisiera decir que el arte o el hecho creativo, la creación en general, con quien primero trabajas es con lo interno. Entonces puede ser que tu inspiración te dio para hacer algo que a lo mejor es feo, a lo mejor es lúgubre, a lo mejor es oscuro. Yo, por ejemplo, dando un taller a unos niños, yo los ponía con todos los colores y ese niño solamente agarraba el color negro y solamente dibujaba cuadraditos. Yo no entendía, cuadraditos negros. Los otros niños hacían la casa, el árbol, el sol o un columpio o una manzana, y él cuadraditos negros. Cuando voy un poco más allá, empiezo a investigar sobre el niño. El niño venía de un hecho triste porque su abuelita había fallecido y lo habían llevado, y era un niño de preescolar, lo habían llevado de paso al cementerio porque la familia estuvo allí y él no entendía. Entonces, ¿qué me dibujaba? ¿Qué daba su inspiración? Ese cementerio con esas pequeñas lápidas, con ese creyón negro. Si yo me hubiese ido de buenas a primeras con solamente lo que digo, ese niño está traumado, está trabajando solamente con el color negro, mira cómo hace estos cuadrados de tal y tal y tal y tal, pero resulta que yendo un poco más a fondo, entonces más bien entiendo que a través de las artes ese niño estaba tratando de sacar su preocupación, que a lo mejor con palabras no lo sabría decir. Bueno, él lo expresaba a través de la pintura. A través de la pintura. Jesucristo dijo algo interesante, dice, no lo que entra en la boca contamina el hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina el hombre. Acá el Señor lo está enfocando, como hablamos, sí, en el sentido que nosotros le damos a la oración, con qué sentido lo digo, mala intención, buena intención, con deseo de edificar a alguien, deseo de destruir a alguien. Él lo habla que lo que sale de la boca del hombre es lo que uno tiene por dentro. Exacto. Pero veo que también ahora es por la pintura. Con la pintura también yo puedo expresarme. Tenemos el caso de Van Gogh. Exacto. Él es interesantísimo porque de paso es un muy buen ejemplo porque todo el mundo lo conoce. Vincent Van Gogh, él es un pintor impresionista y, por ejemplo, él tiene como una de sus pinturas famosas es La Noche Estrellada. De hecho, se llama La Noche Estrellada de Van Gogh. Todo el mundo la reconoce. Tú la ves a primera vista y ves que puede ser un cuadro, bello, con unos colores un poco fuertes y tal. Pero cuando entiendes el contexto que inspiró a Van Gogh y descubres o te enteras
que era un hombre muy sufrido, que tenía unos grandísimos problemas morales, con una pesadumbre gigantesca, un hombre que estuvo enamorado toda su vida de una sola mujer y no se le terminaba de declarar, y estaba muy solo y le mandaba cartas al hermano que se llamaba Teo, y entonces solo le decía a Teo lo que no le podía decir a aquella muchacha. Entonces estaba frustrado por eso, y él pintaba los campos de trigo que estaban alrededor y pintaba aquel cielo, pero bajo la excusa de esa pintada estaba una pincelada atormentada, un hombre que tenía inclusive un cuadro de depresión crónica, con unos asuntos inclusive psiquiátricos, y es un cuadro, aunque nosotros por supuesto lo vemos a simple vista y nos parece muy bello, son cosas muy sufridas, muy, muy sentidas, y es lo que se expresa y es lo que puede salir a través del arte. De hecho, él no es el único. En general, la mayoría de los artistas logran sacar primero dentro de sí todo aquello que tienen, y bueno, ya después si es bonito o es feo es una cosa de estética. Pero en principio es una creación y eso lo hace válido. Es muy importante. El centro de inspiración de esos artistas. ¿Sabes que yo me imagino, o sea, cuando me hablan de un pintor de artes plásticas, yo me lo imagino allí sentado en un banquito, alrededor pues el pasto verde, allá a lo lejos un lago, y como que de allí viene su inspiración. Sí. Bueno, puede serlo, hay de todo, porque por ejemplo Dalí, buscando las formas distintas de buscar la inspiración, él era un surrealista, él buscó un flotador y al flotador le puso un trípode y en el trípode puso un lienzo, y él se puso unas chapaletas de buzo y se metió en el mar con el lienzo en el flotador, y él iba nadando y de paso tenía la cosa de la pintura que iba pintando, porque él sentía que eso era parte de lo surrealista, pintar en lo inestable del agua, imagínate. O sea, cada quien va buscando según su metodología la forma de inspirarse. Profe, muy contento de haberte tenido en este lugar con nosotros hablando pues de la inspiración. Tenemos una gran variedad de colores de inspiración. Cada quien dibuja su mundo como bien puede. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes también que estuvieron conectados en nuestro canal Luz TV Internacional, los que nos siguieron por las redes sociales, los que estuvieron por Luz 102.1 FM. Les recordamos nuestras redes sociales, @LuzTV7, en nuestra cuenta de YouTube, Facebook, Instagram, Luz TV Internacional, en nuestra cuenta de TikTok. Será para la próxima. Bendiciones y éxitos. Este programa llega en nombre de Telered. Te da más, te cuesta menos.